Hola, mucho gusto. Denle la bienvenida a la muleta también, que todavía no tiene nombre, a pesar de que llevo con ella 5 meses. Me dio mucha risa lo que comentaba Aldo. Yo me considero culichilanga porque nací en Culiacán, viví 18 años ahí y ahora llevo 15 años en el DF, pero esto nada más como nota cultural. A ver, yo les vengo a platicar sobre movilización e incidencia o cómo la movilización suma a la posibilidad de incidir social y políticamente. Ay. No se ve muy bien, pero vamos a hacer el esfuerzo. En 2011, 5 chavos, por así decirlo, estaban acampando afuera del Senado de la República pidiendo por una reforma política. No había una coyuntura, no había una circunstancia especial, no había un momentum, pero un año después lograron que dicha reforma se aprobara y que unos meses después lograran también la aprobación de la ley secundaria. Luego tenemos en 2012 un grupo de estudiantes, quizá un par de centenas, unos 200, 300 en la Ibero, que se organizaron un par de semanas antes de que fuera Peña Nieto con unas máscaras de Salinas y jamás esperaron que ese momento, ese día se iba a detonar uno de los movimientos estudiantiles más importantes y que marcara también el despertar de una generación que se consideraba dormida o indiferente ante el mundo o ante la sociedad. En 2013 hubo una movilización enorme alrededor del caso de una chica que probablemente conocen bien, que se llama Yakiri, ¿no? Ante una injusticia ella estaba en la cárcel, había una coyuntura, había una situación sumamente injusta, pero ¿qué es lo que llevó a tanta gente en la calle, a tanta gente movilizarse en línea, a un padre de familia transformando su forma de pensar, a instituciones, a organizaciones, a gobiernos involucrados en un caso que se convirtió en uno emblemático? Y finalmente, recientemente, tenemos la ley 3 de 3, donde después de un par de años de negociaciones, de generación de alianzas, de conseguir recursos, empieza un movimiento que donde en cada estado empezaron a ponerse stands para que la gente firmara para esta es una de las primeras iniciativas ciudadanas que facultó el primer caso que les compartí, que es aquella acampada afuera del Senado por una reforma política. Yo lo que me pregunto es qué tienen en común estos casos. O sea, yo veo que ciertamente hubo movilización, que ciertamente lograron incidir políticamente y socialmente, ciertamente cambiaron narrativas, pero también veo muchas diferencias. En algunos casos había coyuntura, en algunos casos hubo que construirla, y entonces yo de lo que les quiero platicar es justo cómo se hace eso. Cómo aprovechas una coyuntura para mantenerla viva y para lograr cambiar algo y que no quede en la ira y que no quede en la mera movilización, o cómo hacer para construir un momentum y construir una narrativa de la nada prácticamente, o de una situación que es conocida solo para unos cuantos expertos. ¿Cómo lo haces de todos? Entonces, primero me pregunto, ¿qué es hacer incidencia? A ver, hay veces que se confunde con hacer lobbying, hay veces que se confunde con hacer cabildeo y como tratos debajo del agua y un poco de dinero por allá. Puede serlo, pero no necesariamente. Básicamente, incidir significa influir para lograr cambios en lo político, en lo social, eminentemente en temas legislativos, cambios en políticas públicas o cambios en prácticas públicas o privadas, pero que tienen un efecto colectivo. Entonces, y bueno, por supuesto tiene que ser con un objetivo concreto de esta naturaleza. ¿Y qué es una movilización? También normalmente se asocia con estos grandes movimientos y estas grandes marchas y cientos de miles en la calle por reforma en la Ciudad de México. Sí, pero no necesariamente. Finalmente, bueno, también ocurre en línea, las redes sociales y el internet nos ha ayudado a acelerar esos movimientos y a que la información y las causas lleguen a espacios y a grupos en donde normalmente no se enteraban antes o no se involucraban antes. Pero al final, movilizar es generar que un grupo de personas, muchas, pocas, muchísimas, actúen alrededor de tu causa o de tu objetivo concreto. Y dicho esto, movilizar no está separado de incidir.
Entonces, ¿para qué puede servir una movilización? Para visibilizar un tema y, por lo tanto, para prevenir futuros casos. Puede ser para resolver problemas concretos, para resolver problemas sistémicos, para hacer justicia, para cambiar actitudes o hábitos de consumo, para resistir, para disentir o para desobedecer. Entonces, ¿qué se necesita hacer para movilizar? Para construir este momentum, para convencer a la gente que siga tu causa y que por fin puedan incidir en quien deben incidir y en quien deben influir. Primero, hay que definir el objetivo. Y esto parece tan obvio, pero no lo es en realidad. Y sobre todo en el mundo de las causas sociales, hay veces que queremos cambiarlo todo. Hay tantos problemas tan complejos y que son sistémicos que, bueno, es que queremos eliminar la corrupción y queremos eliminar el patriarcado y queremos eliminar un montón de cosas, pero no sucede así por arte de magia. Entonces, a ver, claro, por supuesto hay que tener una visión de éxito hacia el objetivo ulterior, el mundo ideal, y por eso tengo aquí una imagen de León. Y entonces la primera pregunta puede ser, si yo fuera rey por un día o reina por un día, ¿cómo sería mi mundo? ¿Cómo sería mi sociedad? En términos lo más ideales. Pero de ahí sigue continuar haciéndose las preguntas correctas. Haciéndose las preguntas correctas te permite definir objetivos concretos y por lo tanto realizables y por lo tanto realistas, pero también te permite definir las tácticas para alcanzar ese objetivo y definir también el mensaje, definir la forma de comunicar y a quién se lo vas a comunicar. Entonces, te puedes preguntar, ¿qué nos une? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos afecta? ¿Qué creemos que tiene que cambiar? Y pensemos no en términos del experto, sino en términos del rostro y del otro, de qué nos duele, qué nos afecta, incluso aunque no sea a mí. Entonces, no es tan fácil definir un objetivo, y esto lo sé muy bien, ¿no?, de mi trabajo en change.org, porque a cada rato llegaban las peticiones que nosotros en el equipo llamábamos las peticiones por la paz mundial. Entonces, como aquí el ejemplo de nuestra amiga Miss Congeniality, todos queremos la paz mundial, por supuesto, pero no es así de simple. Y aquí tengo el ejemplo también de este video súper famoso, que si no lo han visto, véanlo, es una parodia bastante graciosa. Donde una chica dice que no usa popote. El ejemplo concreto tiene que ver con el hecho de que sí, todos estamos en contra del cambio climático y no queremos plástico en el mar, pero no podemos llegar y conseguir que con el chasquido de los dedos se elimine el plástico de los mares. Hay muchísimos pasos y muchísimas maneras de llegar a ello, y quizá una muy burda, muy simple, pero que está a la mano de todos, es eliminar el uso del popote. Pero tampoco ocurre así como así de todos dejemos de usar popote, sino cómo puedes hacer incidencia en ese sentido, pedir que se legisle al respecto localmente, porque siempre es mejor empezar desde lo local, o puedes empezar dirigiéndote a las empresas y poniéndolas a competir, porque esa es una excelente idea. Empieza un restaurante a eliminar el popote y luego le copia el de al lado porque no se puede quedar atrás. Entonces, en resumen, para definir el objetivo es que hay que correr de adelante para atrás, como estos compitas que no se ven tan bien, pero es una carrera en Estados Unidos, es un maratón donde se corre de atrás, pues para atrás, básicamente. Entonces, siempre hay que pensar en la primer victoria y fragmentar la gran causa. Entonces, sí, queremos la paz mundial, queremos eliminar la corrupción y queremos eliminar el patriarcado, por ejemplo, pero ¿cuáles son las aristas de ese gran problema? ¿Cómo se ve en lo local? ¿Cómo se ve en cada historia? Hay que tomar historias, y de eso voy a hablar en un momento. Puede ser, pues eso, fragmentarlo. Puede ser fragmentado desde el punto de vista de un proceso de qué se tiene que hacer para llegar a este punto o a este punto y a este punto, y diseñar toda la campaña para llegar al gran objetivo, que usualmente es de muy largo aliento. Tener claro que una táctica no es lo mismo que un objetivo. Tener claro que sumar gente al movimiento no es un objetivo por sí mismo. Y esto pasaba mucho también en Change, como se hablaba de, es que ya logramos 100,000 firmas y ya ganamos. Pues no. O sea, y esas 100,000 firmas, ¿qué van a hacer? ¿Cómo las voy a usar para poder incidir y poder alcanzar el objetivo? Ejemplos concretos, ley 3 de 3. No es la panacea de la transparencia.
pero es un gran primer paso. Y sin voto no hay dinero, que por aquí lo conocen un poquito, 2, 3. Y no, o sea, a ver, por supuesto que hay muchísimos más elementos para apostar a la transparencia de los partidos, a la democratización de los partidos. Sin embargo, es un primer gran paso. ¿Y por qué se está logrando a nivel local? Porque es un primer gran paso. Y ese es el punto de definir objetivos. Y lo otro es definir a quién le hablo y cómo le hablo. Entonces, esto es un mapita que sirve un montón para tener claro quién está conmigo hasta quién está contra mí. O sea, hay que tener claro que siempre va a haber gente a la que nunca vas a poder convencer y no pasa nada. Pero, por ejemplo, ¿qué acciones se pueden tomar con quien va a estar en contra de mi causa? Por ejemplo, revelar sus motivos. Y entonces generar toda una estrategia alrededor de eso. Es mucho más complejo, pero siempre hay que tener en cuenta que hay quien va a estar de mi lado 100% y hay quienes no tanto y hay quienes normalmente son el grupo de indiferentes que suelen ser los más difíciles de convencer. Entonces, siempre hay que establecer tácticas concretas y mensajes concretos para poder generar un movimiento con todas las personas que tengo a mi alrededor. Conocer el poder. Si tú quieres que se siembren arbolitos en el parque frente a tu casa, no se lo puedes pedir a Peña Nieto, básicamente. Entonces hay que entender al menos lo básico de las estructuras de poder del país o de dónde estás tratando de incidir. Esto no. Pero bueno, hay 2 elementos para mí muy importantes en cómo se comunica. No le voy a robar el mensaje a Lulú, que nos va a hablar de cómo contar historias, pero sí les voy a decir algo. Contar historias lo que hace es que el tecnicismo, el lenguaje de experto, el dato duro se convierte en un rostro y en el hecho de que a alguien le está pasando y en el hecho de que a mí me puede pasar. Es la oportunidad para generar empatía y por lo tanto sumar muchas más personas. Y no necesariamente contar historias tiene que significar caer en la narrativa teletonesca sensiblera. No necesariamente, hay que saber cuándo se tiene que utilizar, pero en eso podemos indagar con un café. Y otra herramienta que a mí me parece imprescindible, tengo mucho más que decir, pero con esto voy a cerrar, es comunicar con humor. Hay quien se dice mucho que el que se enoja pierde. Y básicamente cuando tratas las cosas con humor, ese es exactamente el caso. Les voy a poner 3 ejemplos brevísimos. Esta primera imagen es en Siberia, donde tenían un tema de corrupción y donde estaban muy preocupados por unas elecciones que claramente estaban coludidas. Y lo que hacen es, y bueno, y claro, donde la protesta está más que criminalizada, entonces sacaron juguetes a la calle con sus letreros de exactamente lo que querían. Obviamente la policía no tuvo la menor idea de qué hacer. Y casi como, bueno, no los podemos arrestar a los juguetes de Kinder Sorpresa, pero tampoco los podemos tomar en cuenta porque no son ciudadanos. Pero al final se visibilizó y se hizo un tema hiperlocal en algo enorme. Otro, pues bueno, tenemos aquí nuestra amiga la Galaxia, y la pongo porque ella fue un factor muy, muy interesante y muy importante en el primer ejemplo que les ponía. La reforma política era un tema súper complicado que del cual solo unos cuantos conocen. Por supuesto se tuvo que fragmentar, todavía le faltan muchas más cosas a la reforma política, pero ¿en qué momento un tema tan complejo, que era propio de expertos nada más, se convirtió en algo súper cool y súper pop y en toda una movilización, sobre todo digital, cuando la Galaxia le cayó al campamento? Entonces, pues empezó a filmar en vivo y de repente todo el mundo dice, ¿qué hace la Galaxia afuera del Senado pidiendo candidaturas independientes? O sea, no tenían absolutamente nada que ver, pero lo hizo con su sentido del humor y generó momentum, generó tracción y generó una movilización en donde al Senado no le quedó más remedio que abrir sus puertas y conversar con los 5 chavos que se habían puesto a acampar. Y por último, bueno, los supercívicos es casi una obviedad ya, pero cuando alguien confronta a los supercívicos queda muy mal, muy, muy mal. Entonces, y al final han influido para que las cosas cambien y para que los jóvenes y las personas se animen a reportar lo que está mal en sus localidades. Y finalmente yo les hablaba de definir las victorias concretas y no los grandes temas, pero hay que tener en cuenta algo. Uno sabe que está haciendo las cosas bien y está quitándole un callito al poder
está incomodando cuando vienen los reveses. Entonces, cuando viene la primera victoria, probablemente venga una crítica, probablemente venga una amenaza, pero que eso no los pare. Puede venir censura, pero eso no significa que hay que rendirse, al contrario, es un mensaje de que las cosas están yendo bien. Entonces, aquí yo le voy a parar, pero luego podemos hablar del poder del Internet y de cómo hay que volver a las raíces en términos de las tácticas. Muchas gracias.